Dijiste en algún minuto una frase que fue súper polémica, que si quieren seguir hablándole a los monos peludos al 30% que tienen y a los compañeros, no creo que tengan ganas de hacer autocrítica. ¿Tú crees que fue en ese momento te sentiste a ratos sola, en el sentido de que no habían voces dentro de las personas que tal vez tú admirabas que defendieran esa postura y que todos se rindieran un poco al Frente Amplio, se rindieran un poco a esta mirada más extrema? Siento que la planteé como en un momento ya de desesperación, porque el hecho de haber dicho no somos una mayoría social, no estamos planteando acciones para la mayoría en Chile, haberlo dicho en los comités políticos muchas veces. O sea, no fue algo que un día me desperté y dije voy a decir esto. Y te toca ser presidenta del PPD en medio de ese proceso, donde además te reconociste autoflagelante en algún minuto como crítica de cómo la izquierda estaba llevando ese proceso. ¿Cuál es tu reflexión un poco con distancia de aquella época? Me pasan un montón de cosas mirando hacia atrás. O sea, me pasa que a ratos como creo que fui súper inocente. ¿Tuviste algún momento en que te sentiste traicionada por alguno? Y hay cosas que a mí me cuesta mucho que es, pero no leíste las señales. Yo soy más pragmática, soy más en el fondo de declarar algo. Eso de andar como tener que leer estas cosas medias alambicadas me cuesta. Entonces quizás ese don no lo he tenido y esperaba más frontalidad a la hora de discutir algunas cosas. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy nos acompaña Natalia Piergentili, política, expresidenta del PPD, y además una mujer que fue bastante libre a la hora de enfrentarse al proceso constituyente, al proceso de, yo diría, una polarización en la izquierda. Entonces, quisiera partir directo al hueso, Natalia. Primero, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Acompañarme en este espacio. Y quisiera que nos alejáramos un poco y miraras qué es lo que esta Natalia del PPD, que en el fondo venía con una visión probablemente más concertacionista en sus convicciones, se enfrenta de un día para otro a un proceso constituyente, al mundo de los extingos, al mundo de donde incluso todo lo que era la concertación era un pecado gravísimo, los 30 años, y te toca ser presidenta del PPD en medio de ese proceso, donde además te reconociste autoflagelante en algún minuto como crítica de cómo la izquierda estaba llevando ese proceso. ¿Cuál es tu reflexión un poco con distancia de aquella época? Me pasan un montón de cosas mirando hacia atrás. O sea, me pasa que a ratos como creo que fui súper inocente en el sentido de creer que esa libertad iba a ser bien valorada o que iba a tener menos costos, la verdad. O sea, yo siempre asumí el desafío de ser presidenta del PPD en un momento complejo, pandemia, de modo que, y cuando se presentó la oportunidad dije, bueno, yo he sido militante desde los 20 y tantos años, me formé políticamente al alero del gobierno del presidente Lago, a quien admiro profundamente. Entonces yo sentía que era una oportunidad para volver a impregnar colectivamente, obvio, no una cosa que uno pueda hacer solo, lo que habíamos sido, pero desde ahí construir, si uno tampoco se puede quedar en las grandezas pasadas, digamos. Y me enfrento a un proceso constituyente complejo, donde además yo veía muchos de los próceres de la izquierda socialdemócrata sin capacidad de crítica. Porque muchas veces uno tiene que defender algunas cosas que no están tan claras o que no se siente tan convencido por una cosa de principios, de valores, pero en la interna lo conversa, lo debate, lo analiza. Y yo no encontraba esos espacios. Entonces, la verdad es que creo que fue difícil porque solo logramos plantear el aprobar para reformar, porque había yo te diría que como una necesidad de hacer un cambio constitucional que en algún minuto tenía que ser a costa de cualquier cosa, o sea, que teníamos que salir de la Constitución de Pinochet. Y lamentablemente, como se condujo el proceso, no pudo ser a costo de cualquier cosa, o sea, era un proyecto que tenía muchas falencias. Y en ese sentido yo recuerdo los primeros atisbos del aprobar para reformar. El PS nos dijo, no, nosotros queremos aprobar a seca. Entonces tratamos ahí, incluso después sumamos al resto de los partidos, pero no fue una cruzada fácil. Políticamente fue difícil porque además yo no era parlamentaria. Entonces, siendo presidenta de un partido, pero no teniendo la injerencia el día a día en el Parlamento, cuesta hacer esa incidencia. Entonces uno tiene que hacer más esfuerzos comunicacionales, políticos, etcétera. Entonces yo te diría que cuando yo veo ese tiempo, creo que a veces me lo enfrenté con cierto grado de inocencia, de creer que
se podía avanzar en algunas cosas o en más conversaciones o en más valentía, quizá. ¿Y tú crees que fue, en ese momento, te sentiste a ratos sola, en el sentido de que no habían voces dentro de las personas que tal vez tú admirabas que defendieran esa postura y que todos se rindieran un poco al Frente Amplio, se rindieran un poco a esta mirada más extrema? Y de alguna, porque de hecho dijiste en algún minuto una frase que fue súper polémica, que fuiste los monos peludos, dijiste si quieren seguir hablándole a los monos peludos al 30% que tienen y a los compañeros, no creo que tengan ganas de hacer autocrítica. O sea, fuiste súper firme y cruda diciendo o nos quedamos en este rincón sin tener una mirada más amplia de qué es lo que Chile quiere de nosotros y sucumbimos a eso, o nos atrevemos a decir que en realidad tenemos vocación de mayoría, de sintonizar, vocación de, en el fondo, ser un poco lo que fue la Concertación. Si la Concertación fue un proyecto político de mayoría por 20 años, probablemente el más exitoso que ha tenido Chile en democracia desde su independencia. Entonces, ¿cómo lo viviste internamente? ¿Quiénes fueron los que tú sentiste políticos que sí fueron valientes en esa época y te acompañaron? ¿Y quiénes tal vez te sentiste completamente desilusionada de ellos? A ver, yo creo que hay varios ámbitos de donde analizar esa pregunta, porque yo creo que cometimos un error de entrada, que fue que cuando el presidente Boric nos llama a ser parte del gobierno, nosotros no tuvimos un acto como de reconciliación. No. Yo creo que los seres humanos, como en la política, tienen que haber ciertas ritualidades, ciertos momentum en los cuales uno pone las cartas arriba de la mesa y dice, mira, nosotros nos parece quizá en ese momento que lo que había al frente nos parecía mucho más complejo, en ese minuto la segunda vuelta con el actual hoy día presidente Kast, y nos parece que lo que ustedes plantean se acerca mucho más a lo que nosotros somos. Pero haber hecho eso desde una perspectiva de la ritualidad, de lo que después el presidente Boric trató de ir haciendo como gestos, de reparar hacia los que los habían antecedido, etcétera, pero que hubiera habido un espacio de debate político donde eso se hubiera zanjado. Y eso no ocurrió. Y yo creo que los dolores que quedan en política, que no son dolores como personales, no es rencor, no es que yo te tenga mal, no, son fracturas políticas que quedan. Eso como primera cosa. Entonces nosotros entramos al gobierno del presidente Boric como en un estado de penitencia, así como pagando alguna culpa. Otros, bueno, después en el ejercicio del gobierno es difícil tratar de hacer ver los errores porque se está gobernando. ¿Y no crees que el gobierno de Boric cometió un gran error que fue no conducir el proceso constituyente y simplemente abandonarlo? Y que al final fue su gran fracaso. Y que los esfuerzos se hicieron muy tarde, si es que se hicieron. El presidente Boric y Giorgio Jackson y varios otros en ese minuto tenían cierto poder político. Y es verdad que lo perdieron muy rápido. Sí. Pero en el fondo al principio venían, como me acuerdo cuando ganó Boric, tenían tremendo poder político, un músculo político. Y siento que, no sé si fue conscientemente o por cobardía, pero el presidente Boric nunca se atrevió a conducir el proceso constituyente para que sea una casa de todos los chilenos. Le regalaron, de hecho fue paradójico, la derecha ni siquiera sacó el tercio. Sí. O sea, tenían el arco sin arquero, sin arquero. El arquero se había mandado a cambiar, se fue al camarín para pegarle la pelota adentro. Y la echaron para afuera. No, y la echaron por fuera porque el presidente Boric no quiso pegar el penal. O porque Giorgio Jackson no quiso pegar el penal. Nadie de ellos. Y dijeron, no, los extingos están a cargo de este país. Sí, pero ¿cómo? Si ustedes son presidente de Chile. Ustedes son el líder político de esta institución. Y ahí es donde yo imagino que la situación para el PPD o para el mundo más concertacionista ha sido súper incómoda. Porque incluso los pocos constituyentes que tenían en la constituyente número 1 eran ninguneados por estos personajes. Sí, lo pasaron muy mal. Lo pasaron muy mal. ¿Tú no eras presidenta todavía ahí o no? ¿O si ya eras? Sí. Yo me pierdo a veces en tus plazos. ¿Tú eras presidenta en el proceso constituyente 1? Sí. Ya. Mira, te tocó. Sí. Ya. No en la elección, pero ya se había constituido ¿Y cuántos del PPD tenías en la constituyente? 5, 6, por ahí. Estaba Felipe Arboe. Súper marginado. Súper marginado. De hecho, sí, me acuerdo que hablaba tú con Hernán Larraín, con Navarro Rebolledo, y no nos pescaban mucho esto. No, y además, bueno, por eso te digo que yo creo que escuchaba con atención en tu podcast, cuando entrevistaste a la Tati Clima, que es parte de lo que yo no conocía, o sea, en su minuto le decíamos presidente, como que está quedando la escoba en la comisión, pero que ella planteaba que había mandado ciertas señales o emisarios y ahí había ahí un desajuste. A lo mejor lo debería haber hecho en primera persona o mandar a alguien más cercano, pero también, siguiendo con lo que tú me decías, o sea, también entrar a un gobierno, es difícil hacer la crítica dentro del gobierno. Y yo te diría que muchas veces, o sea, porque
yo sé que cuando uno gobierna tienen que haber lealtades. Y sé también esa frase muy famosa que yo a veces creo desafortunada, la de los monos peludos. Yo siento que la planteé como en un momento ya de desesperación, porque el hecho de haber dicho no somos una mayoría social, no estamos planteando acciones para la mayoría en Chile, haberlo dicho en los comités políticos muchas veces. O sea, no fue algo que un día me desperté y dije voy a decir esto, o que nunca lo dije en los espacios en que había que decirlos. Y que además, perdona, el tiempo te dio la razón. O sea, el resultado fue el peor de todo, porque no solamente no ganaron la constituyente, terminamos, se ratificó la constitución de Pinochet. Así es. Democráticamente Así es. consolidada más que nunca. Así es. Y segundo, ganó José Antonio Caz la presidencia a la vuelta de la esquina. Y tercero, perdieron el Congreso. O sea, y además, desde el punto de vista electoral, la derrota por emborracharse con esa marea polarizante, que incluso termina con esta imagen muy brutal, previo a la elección, que fue la de la bandera, ¿no es cierto? Que en el fondo uno decía que están haciendo la campaña del rechazo, cuando sale en Valparaíso la famosa bandera. Entonces yo creo que tu crítica de esa como fanatismo con las minorías, de alguna manera, y el abandonar el sentido común, de alguna manera, de las mayorías sociales de Chile, era bastante aceptado desde el punto de vista que el tiempo te dio la razón de que tal vez se emborracharon ahí. O sea, creo que hoy día... Y creo que Boric lo trató de enmendar. O sea, Boric no fue el presidente de esas minorías. Fue mucho más socialdemócrata, terminó convocando a Carolina Toá, terminó convocando a Mario Marcel. O sea, para mí no fue un buen gobierno, pero más allá que no fuera un buen gobierno, uno puede darle el punto a Boric que no fue un tipo de extrema izquierda. No, claro. O sea, el tema es que se asumió un presidente... O sea, él no aplicó en el proceso constituyente la lógica que sí aplicó en su gobierno. Ahora, si tú lo piensas, Felipe, también uno de los temas complejos en la política son los tiempos. Lo pensaba ayer a propósito de las cifras de desempleo que tenemos actualmente. Tal como cuando el presidente Boric toma el tema de seguridad, y lo toma bien en serio, vemos la mesa de trabajo, las 30 leyes que se aprobaron, etcétera, uno dice, si uno lo mide por resultados, dice, este gobierno hizo cosas muy interesantes en materia de seguridad, aumento de presupuesto, etcétera, pero quizás lo hizo un poco tarde, donde ya la credibilidad sobre... Mira, yo era presidente de la Comisión del Senado de Seguridad. O sea, me tocó sacar la ley de usurpaciones, me tocó hacer la ley de antiterrorista, la ley del robo de madera, en fin, la puerta giratoria, en fin, o sea, me tocó ver todas esas leyes. Y yo cito del punto que Carolina Toá, con quien me enfrenté varias veces, de hecho se me paró una vez de la mesa, pero estaba preocupada por el tema de verdad. O sea, Carolina Toá... Se lo echó al hombro. A mí me dio mucha tristeza cuando perdió la primaria, porque yo decía, con todo el respeto que me parece Janet Jara, pero yo creo que Carolina Toá estaba mucho más preparada que Janet Jara para ser presidenta de Chile. O sea, yo viendo la analista, yo jamás habría votado por ninguna de las dos, pero digo, ¿cómo llegamos a un punto donde una mujer súper preparada como Carolina Toá, que podrá ser dura, siempre le dije, estuvo sentada también aquí, estuvo en el podcast, siempre le dije que encontraba que ella a veces le jugaba en contra. Es tan inteligente Carolina Toá que cuando ve que alguien habla una estupidez o algo que ella cree que no es cierto, jamás va a dejar pasar la discusión. No es capaz de regalar un debate donde la va a pelear completa. Su cerebro no le permite es verdad. desactivar su convicción. Sí, sí es verdad. Y es viva, y es matea, entonces habla bien, entonces, claro. La Carolina Toá le habría puesto un poquitito de lo que tenía, no sé, la Ariana del piano, lo que tenía la misma Michelle Bachelet, claro, hubiera sido mucho más blanda. Pero ella es quien es y tiene un liderazgo muy... Pero sí te doy el punto de que ella se tomó en serio el tema de seguridad, pero la gente no le creía a Boric porque su comportamiento de Boric como parlamentario había sido un desastre en materia de seguridad. O sea, votaba en contra de todo. De aumento de carabineros, acusaba que había tortura de los carabineros en el estallido social. Entonces, era difícil para la ciudadanía, por mucho empeño que le pusiera Carolina Toá, que además acuérdate que apenas empieza a hacer Carolina Toá estos esfuerzos con el mundo político, vienen los indultos. Sí. O sea, la pobre Carolina Toá le quitan... Había instalado recién la mesa de seguridad. Fue un balde de agua fría. Un cuchillazo en la espalda para Carolina Toá, que estaba haciendo un esfuerzo genuino, que además tenía credibilidad, para que el presidente lo indultó. Entonces, como te digo, era muy difícil, pero yo sí valoro que, independiente de lo difícil, dieron la pelea de avanzar en seguridad. Pero por y eso... creo que eso es muy importante porque, así como el tema de responsabilidad fiscal, de seriedad con el tema, que el tema de seguridad sea de la izquierda y de la derecha, es algo que tenemos que lograr, porque si no es imposible que avancemos. Estamos de acuerdo. No, por eso yo te decía que en la política los tiempos importan mucho,
Porque, por ejemplo, yo hoy día veo un ministro Quirós enfocado en la reforma, veo, por otro lado, en el ámbito, tú lo conoces mejor que yo, de desarrollo social, con una agenda pro maternidad, etcétera, interesante, porque en el fondo es un foco del gobierno, pero veo muy desatendido un relato para el problema de desempleo aquí y ahora. O sea, cuando tienes el nivel de desempleo que tienes y planteas que la reforma puede ser muy valiosa en mediano plazo, ves otros actores que tienen que estar concentrados en esto, digamos, en el bienestar, en cómo proteger en otra agenda, yo espero que cuando se tome el guante de esta urgencia país, no sea tan tarde. O sea, ahí te digo cómo a veces las urgencias ciudadanas te explotan y cómo está la habilidad política para tomarla, sí, para tomarla y hacerla parte de tu agenda de manera rápida, oportuna, etc. Ahora, ahí me sale mi lado economista y te debo ser honesto que yo encuentro que la primera reforma de Arenas de Bachelet tributaria fue muy mala. Y tuve aquí a Marcel, que me reconoció que era mala, o sea, me dijo, yo no le gustó a Marcel esa reforma, yo la voté en contra cuando era diputado, y sí creo que Chile perdió... ¿Por qué crees que sectores de la derecha la apoyaron? ¿Qué cosas en ese minuto veían valorables? Porque, claro, es una reforma de la presidenta Bachelet y yo sé que tiene ripios, pero fue una reforma que en su minuto dejó a varias gente en la oposición de la época bien, tranquilos, digamos. Yo no estoy de acuerdo con eso porque yo creo que fue un acto desesperado de la derecha de llegar a la cocina para que no se aprobara como venía. Entonces, cuando se mete en esa cocina que se llamó la famosa cocina, donde entiendo que estaba, no sé si Fontaine, estaba Coloma, no sé quién es más, yo estoy seguro que probablemente Coloma no le gustaba lo que estaba, pero en el fondo era mucho menos mala que lo que venía. Y cuando tú no tienes mayoría en el Congreso, yo tenía la libertad, que yo era de Bópoli, y dije, yo jamás les voy a aprobar esta cuestión. De hecho, fui de los pocos diputados que votó en contra porque yo ni siquiera era parte de esa coalición que estaba en la cocina. Pero yo, si hubiese sido parte de la UDI o RN, probablemente me habrían tratado de decir, oye, Felipe, esto fue lo que pudimos conseguir, si no nos van a pasar por encima. Entonces, yo creo que esa reforma le hizo mucho daño, pero además creo que la izquierda concertacionista en su minuto, con varios economistas bien notables, sí tenía el foco de crecer. O sea, tú mencionabas a Ricardo Lago. Ricardo Lago en su minuto dijo, hay que crecer y punto. O sea, llegó a ocupar esa frase, que yo sé que no es la que él creía, probablemente había más cosas, pero te da cuenta de un presidente que pone el empleo, el crecimiento económico como una gran política social. Entonces, yo creo que eso se abandonó, así como se abandonó la seguridad. Entonces, yo sí me gusta de Quirós y de este gobierno, que por lo menos en materia económica están con un foco. Yo creo que en materia de seguridad, por ejemplo, partieron perdidos. O sea, no tan claro. Recién veo a Raúl que tiene un norte, un gallo capo, un gallo inteligente, que es ordenado. Entonces, me da alegría ver que en mi país el ministro de Seguridad es de lo mejorcito que tenía el gabinete. ¿Ya? Pero creo que partieron perdidos. Con todo el respeto que tengo a la ex ministra de Seguridad, pero creo que no había un plan. En cambio, creo que Quirós sí tiene un plan. ¿Ah? Y yo creo que, y lo hablaba con la ministra de Educación, María Pajarsola, creo que en materia de educación también tenemos que ponernos muy en serio para que los niños tengan acceso al deporte, a la música, a la cultura. Yo escribí una columna hace poco citando al doctor Fernando Monker, que cumplió 100 años, el doctor Fernando Monker. Su referencia que él había... Sí. Él fue el que salvó a millones de niños de la desnutrición alimenticia y hoy día tenemos que preocuparnos de que esos niños tengan acceso a la felicidad, a una tribu, para que los narcos no nos roben a los niños. Hoy día tenemos tasas de delincuencia juvenil brutales. O sea, en Vitacura, 60% de los robos con violencia son hechos por menores de edad. O sea, la alcaldesa de La Pintana, el Claudio Pizarro, siempre me decía que nosotros trabajamos con una fundación que se llama Kiri y que llevábamos música y deporte a los colegios. Nos decía, mira, el narco lo que le ofrece al niño no es solamente la zapatilla, le ofrece pertenencia, sí, claro, le ofrece cuidado. Cuidado, protección. Entonces, yo lo que he hablado con José Antonio, el presidente, Cast, y con parte de su equipo, que esta ley que la aprobamos en el gobierno del presidente Boric. Yo estaba en la Comisión de Educación, antes estuve en la Comisión de Hacienda, y aprobamos esta ley que está aprobada, que permite que la jornada escolar completa sea lo que siempre quisimos que fuera. Que es que en el fondo en la tarde los niños se dedicaron a jugar. Al deporte, y que música. No caigan en la droga, que no caigan en la delincuencia, que no caigan en depresión, que tengan salud mental. Esa ley ya está aprobada. Entonces este gobierno puede tomarlo como una gran... Y lo está haciendo, yo estaba hablando con ellos, están implementándola. De hecho me tocó trabajar con Cataldo, o sea, con el ministro Cataldo, que fue un gran aliado en sacar esta ley. Sí. Hicimos un consejo arriba como el del Banco Central, que va a cuidar que aquí no pongamos operadores políticos. O sea,
realmente creo que uno puede hacer una revolución muy importante para que el relato no sea solamente seguridad punitiva, sino que tengamos seguridad preventiva. Así es. Porque si no, las fábricas y los menores de edad no son tan conscientes de las penas. Porque de alguna manera el menor de edad le gusta el vértigo, le gusta la tribu, se arriesga. Entonces, menos el ejercicio racional. Tienes que tener una política preventiva, de lo contrario sin duda. es muy difícil. Vamos a hablar ahora de cómo ves al presidente Kast. Mejor, peor, igual como lo esperabas. ¿Qué te ha pasado en estos primeros meses? Yo nunca he creído que alguien que esté en el juego democrático es un demonio de Tasmania, en el sentido de una frase que ocupaba mucha gente como de mi sector, que hablaba que se venía como la regresión conservadora, que se volvió como un eslogan. Yo respeto mucho que él haya ganado con las cifras que ganó y con el relato con el cual lo hizo, que era un relato del aquí y el ahora, y después podemos hablar de los incentivos en la política, de por qué el aquí y el ahora está siendo tan importante, cuando antes teníamos presidentes que hablaban de sueños, de horizonte, y eso hoy día no cala, digamos. Creo que, tal como hablábamos hace un ratito, en el tema económico yo puedo tener ciertos reparos a la reforma, en fin, pero había un horizonte, y ese horizonte estaba declarado a la ciudadanía. En seguridad creo que se anduvo un poco flojo, sin duda, y me falta, por deformación profesional, ideológica, en fin, entender cuál es el sueño de Kast, entender cuál es el proyecto, porque más allá de que él haya dicho que su éxito se mide cuando le entregue la bandera a alguien de su sector, yo quiero saber cuál es el sueño sociedad del presidente Kast. Y cómo, por supuesto, entiendo las medidas de corto plazo, la hora, el responder a la ciudadanía, etcétera, pero eso es algo que a mí me cuesta ver. Y también hoy día creo que, pese a que puede haber tiempo para eso, siento que el solo hecho de crecer, el solo hecho de generar ingresos fiscales, no sustituye el hablar de cuál es la política social más relevante del gobierno. Y también ahí me falta algo, cómo este gobierno, cómo esta mirada ideológica y valórica de entender el mundo, que es la que preside el presidente Kast, piensa y siente como proyecto que se protege. Pero en el fondo, ¿tú sientes que no ha sido un gobierno tan catastrófico como muchos lo pintaban? O sea, ha sido un gobierno, para ti, socialdemócrata, no ha sido algo que está fuera de los rangos de lo que tú consideras un gobierno democrático aceptable para tus parámetros. O sea, yo nunca he escuchado que el presidente diga algo que atente contra la independencia institucional, frente al valor de la democracia. Puede que él diga cosas que a mí no me parecen, pero yo vivo en un país donde yo puedo decir que eso no me parece. O sea, eso es. Y creo además que él se ha enfocado mucho más en aquellas cosas que eran los planteamientos de campaña, que son las demandas de la ciudadanía, seguridad, economía, etcétera, que en algunas cosas más valóricas, sobre las cuales yo tengo más disensos, y que en su minuto fueron quizás lo que lo demonizó, hoy día no han estado tan prioritarios en la agenda. O sea, uno podría decir que, según tu mirada, afortunadamente el presidente Kast ha comenzado a gobernar con aquello que nos une más que con aquello que nos divide. Y con aquello, ojo, porque no quiero hablar desde la política, yo creo que él ha empezado a gobernar con aquellas cosas que son los intereses de chilenos y chilenas diariamente. Pega, empleo, seguridad. Y si tú tuvieras que hacer una recomendación al gobierno de José Antonio Kast en estos 3 años y medio que le quedan, ¿qué consejo le daría genuinamente como una ciudadana que aspira lo mejor para el país? Lo que te decía, yo creo que me gustaría entender o saber o que el gobierno hiciera esfuerzo en materias de protección social, o sea, no sé, desde la unificación de los criterios de entrega de recursos, que puede ser algo chico, hasta una política mayor, un sello de protección social del gobierno más allá del empleo. Y por otra parte, me gustaría ver un presidente que no tiene que ver con sus características personales. Yo siento que él es más bien parsimonioso, que no tiene tanta chispeza, como diría Gary Medel, sino alguien más empático
o que se frustre menos en aquellas cosas donde la prensa, la política es más incisiva. Creo que no debe ser fácil, o sea, yo nunca me he visto en una cosa así y espero tampoco, digamos, o sea, yo creo que es muy valiente quienes esperan y están en la disputa por ser presidente de un país, sin duda, pero creo que le hace falta un poco más de una capacidad de performance que permita que se vea a alguien más dialogante, más cercano, más empático. Que puede que lo sea, pero yo, como me preguntaste como ciudadana, Sí. no lo veo tan nítidamente. Ahora, ¿cómo hacemos para que el tema de protección social se pueda ejecutar de buena manera si es que no hay plata, en el fondo? Si es que constantemente en los últimos años hemos gastado más de la cuenta y además hemos aumentado la deuda. O sea, Pero mira, te lo planteo de la siguiente manera. ¿Por qué en un país como Chile, que estamos absolutamente todos muy conectados, que estamos todos muy bancarizados y que además tenemos los datos tuyos, los piden en la farmacia, en el supermercado? ¿Por qué, por ejemplo, yo tengo que postular al subsidio único familiar? ¿Por qué tengo que postular a la PGU? ¿Por qué no hacer un esfuerzo que ni siquiera es de política que tiene que ver con gasto, sino con modernización que permita un Estado que es capaz de mirar de mejor manera la integralidad, la composición de la familia y quizás revisar a partir de eso los beneficios que hoy día tenemos y que están dando vuelta, que tienen poco impacto? No estoy diciendo plantear una política onerosa, estoy diciendo cómo con lo que tenemos hacemos que, sobre todo la tercera edad, que no llega, digamos, a los elementos tecnológicos tan fácil como llegamos nosotros, pueda, por ejemplo, no tener que postular a ciertos subsidios, que se pueda saber dónde está, dónde vive, esa composición de familia, saber que si el jefe de familia en el registro social de hogares fue a cobrar su subsidio de desempleo, algo pasó en esa familia. O sea, poder generar con tecnología, con capacidad de mirar, una nueva forma de entender las políticas, revisarlas, etcétera, con lo que hoy día tenemos. Hoy día, de hecho, solamente agregando tu punto, tú sabes que si hoy día tú te casas, pierdes beneficios sociales. O sea, los incentivos hoy día en la ficha de protección social como está hecha, es mejor dividir hogares. Es mejor dividir hogares. Claro. O sea, en el fondo, en el minuto que tú apareces con un compañero en tu ficha, pierdes beneficios. De hecho, hay un estudio que muestra cuál es el tamaño de los hogares según la ficha, que ponte tú es 0,8, y después la encuesta CACEN, que no entrega beneficios, el tamaño del hogar sube como en 0,7, o sea, claro, en el fondo es 1,5. ¿Por qué? Porque obviamente la gente esconde al marido, esconde a su pareja para tener más beneficio. No solo. Entonces, para eso uno puede esconder. Efectivamente, hay un problema grave en la política social. Yo siento que el Ministerio de Desarrollo Social, que me tocó crearlo, venía avanzando muy fuerte en el catastro de los programas sociales. De hecho, cuando fui ministro el año 2010, no existía el catastro de los programas sociales. Fue la primera vez que con Matías Claro, que era el jefe de esa división, desarrollamos el primer catastro. Hoy día hay más de 750 programas sociales. ¿Todos tendrán el mismo impacto? ¿Todos llegarán a quien tienen que llegar? La mayoría no tienen mucho impacto, son mucha atomización. Y nos ha faltado esa reforma al Estado que, como tú dices, incluso puede ahorrar muchos recursos. Es que a eso voy. O sea, ni siquiera tiene por qué salir caro. Puede que te salga con los mismos recursos que más plata llegue a la gente. Así es. De hecho, con Ignacio Briones, ya en la primaria presidencial que me tocó participar en 2017, pero después también cuando a él le tocó en la primaria, insistíamos en que ojalá tuviésemos un sistema más sencillo donde todos estos programas sociales, la gran mayoría, los transformáramos en transferencias directas a la familia. Por ejemplo. Porque en el fondo hay menos operadores, hay menos burocracia y que le llegue al bolsillo. Además, y que sea un subsidio al empleo. ¿Qué significa eso? Que en el fondo, si tú te formalizas, te llega un aporte del Estado, claro, que suplementa tu sueldo, cosa que no le pega al emprendedor. Tenemos más formalización y eso es una reforma bastante estructural que podría implementarse. Y dejamos de tener intermediarios. Yo he trabajado en municipio y muchas veces las personas creen que si no... Tú estuviste en la Subdere también, ¿no? Sí. Lo más bonito que me ha tocado. Me acuerdo que estuviste en la Subdere. De hecho, te tocó un tiempo traslape con Piñera, ¿no? Sí, po. Porque yo me acuerdo que hablaban bien de ti. Imagínate, yo era ministro en algún minuto, no sé si era... Fue Piñera 2, ¿no? No, Piñera 1. Piñera 1. Yo era ministro y alguien me habló... No, está una Natalia en Subdere que es muy buena. Lo que pasa es que fue así. Yo me acuerdo que
cosas de la vida, yo era jefa del área de zonas extremas. Perfecto. Hacíamos programas Plan Chiloé, etcétera. Y llega el gobierno del presidente Piñera, yo militante. 2010, y yo voy donde el subsecretario y le digo, bueno, vengo a renunciar. ¿Quién era el subsecretario? Miguel Flores. Él Vengo no a habló. renunciar. ¿Por qué me dice? Bueno, porque yo soy como uno dice, la política como era antes, que uno, bueno, llega otro signo de gobierno y uno dice, hay que... Pongo mi cargo a disposición. Pero por supuesto, para los profesionales o personas que el nuevo gobierno determine que quieren llevar las políticas públicas. Entonces le digo, no, vengo a renunciar. Y me dice, ¿por qué? Bueno, porque yo soy militante del Partido por la Democracia, soy jefa del área de zona extrema, un área que era importante en los subdere en ese minuto. Y me acuerdo que él me dice... me hace un par de preguntas técnicas, cuánto tiempo llevaba, qué es lo que estábamos haciendo, y me dice, acá va a haber el tremendo terremoto, acá necesitamos a toda la gente que sepa hacer las cosas, o sea, no. Y me quedé ese primer año. Qué bonito. Me quedé ese primer año. Entonces, a lo que voy es y que había mucha unidad nacional. Bueno, y además hicimos las aldeas, acuérdate, las aldeas donde... Y ahí también lo que se plantea, o sea, lo que te quería decir es que muchas veces las personas no saben que hay beneficios que no dependen del alcalde. Claro. O sea, que como uno va a hacer su ficha de registro social de hogares al municipio, mucha gente cree que eso te lo da el alcalde. O sea, que hay una cosa como de dádiva. Que si hubiera otro mecanismo de asignación, se entendería que es un derecho social que se canaliza a través de ciertos espacios. Y te quiero llevar, Natalia, a el futuro de la izquierda. Boric, Jara, Toá. En su minuto, de hecho, tuviste también una declaración que generó cierta polémica cuando estaba compitiendo, cuando ganó Jara a Toá, y se abría la pregunta de si votar por Jara o Evelyn Matei frente a José Antonio Kast. Y fuiste un poco ambigua de que eventualmente podría votar por Evelyn Matei. ¿Eso es correcto o no es así? Lo que pasa fue, me acuerdo, una entrevista que nos hacía Juan Manuel Astorga, estábamos con Cristian Munkever haciendo análisis político, y justo fue el momento en que Juan Manuel Astorga como que pregunta por qué van a votar. Y yo dije, mira, mientras no hay un programa económico serio dentro de la agenda de Janet Jara, que es la candidata de mi sector, la verdad es que yo estoy pensando mi voto, pero también era una nota como de protesta a que persistíamos en desatender los temas que eran muy importantes. Entonces, bueno, pero por eso mismo también el no estar en la primera línea de la política, estar en otro mundo hoy día me hace ser más reflexiva y no tener esas salidas tan complejas. ¿Y cómo te visualizas tú en el futuro? ¿Más fuera de la política o eventualmente podrías volver? Mira, esa es una pregunta que yo me hago. ¿Qué es estar en la política? Entonces, te hago la siguiente reflexión. Salir de la primera línea de conducir el PPD, después de la vicepresidencia del PPD, y hoy día estar en una agencia, en Feedback, en la área de asuntos públicos, ha sido un renacer en términos de que desde muchos lugares uno construye valor público. Tú desde tu podcast construyes valor público. Yo siento que yo en mi trabajo con empresas donde los aproximo a la realidad de los territorios, de las comunidades, también genero valor público. Y me pasaba también que muchas veces siendo presidenta del PPD pensaba, ¿esto sirve a alguien? En términos concretos. Y me acordaba de mi pasada por la subdere en zonas extremas cuando hacíamos planes de vivienda especiales para zonas extremas, porque yo ahí sentía que pasaban cosas. Entonces, yo siento que sigo construyendo o tratando, no quiero ser presuntuosa, sigo tratando de construir valor público desde otro lugar. Desde la política es un espacio que, al menos por ahora, no es el lugar donde yo siento que soy un aporte o que construyo, pero te diría que cuando uno estaba en política y se da cuenta que desde otros espacios también construye debate, reflexión, acción, también es valioso. La política no es el único lugar. ¿Y tú crees, Natalia, que el que tú seas más reflexiva, más racional, más abierta al diálogo, te jugó en contra en los resultados electorales? Fuiste candidata a senadora, fuiste candidata a constituyente. Sí. O sea, eres una mujer que probablemente es más valorada dentro del mundo, no quiero decir académico, pero político, reflexivo, de análisis, pero que en el fondo te faltó, y nos ha faltado mucho también, así que no eres la única, pero en el fondo más la parte performática del debate, de la pelea, y que aquellos que tomaron esa ruta, tal vez les fue mucho mejor electoralmente.
Bueno, es que yo creo que la política tiene que ver con los incentivos, y los incentivos que hay hoy día para estar en la primera línea no van con lo que yo soy, en el sentido de, por ejemplo, yo iba al programa Sin Filtro y era yo. Entonces yo de repente decía, pero ustedes, ¿por qué me invitan? Si yo no me agarro con nadie, no le grito a nadie. Entonces me acuerdo que el productor me decía, bueno, porque de repente hace bien un paño, un momento como de mesura. Pero claro, eso de estar en el TikTok todo el día o de ir a interpelar a otro, no va mucho con mi personalidad, y creo que el incentivo hoy día de la política es ese. Entonces, y no creo que esas personas por hacer eso sean malos ni mucho menos, es que entendieron mejor dónde están los incentivos y los juegan mejor, y eso ha tenido rédito electoral. Entendieron mejor dónde están los votos. Exactamente. Más que el incentivo. O sea, entonces, y también nuestra ciudadanía nos da señales como contraintuitivas, porque por un lado en la encuesta Criterion, todas valoran el llegar a acuerdo, pero para llegar a acuerdo hay que dialogar. Y después a las personas que generan diálogo no son las que tienen mayor rating. Entonces, también ahí hay una cosa de que yo creo que hay una sociedad ¿Cómo que... lo pasaste Sin Filtro? ¿Fuiste varias veces o pocas veces? Fui muchas veces y lo pasé súper bien, ¿sí? Pero porque nunca caí en la crítica ni en la interpelación, decía lo que opinaba, nunca le grité a nadie, pero claro, me llama la atención de que ese mismo... ¿Y te acusaban muchas veces algunos de extrema izquierda que eran media derechistas? Sí, tibia, un montón de cosas, no. pero la verdad es que yo lo pienso así, y en esto me ha alumbrado mucho el libro de la Javiera Parada, a quien respeto mucho. ¿En qué sentido? En que ella, por su historia, vivió lo que es un país polarizado y vivió realmente cuando están cooptadas las libertades. Entonces ella es capaz de decir, esto no me parece, pero me disculparán, esto no es lo que fue. O sea, aquí quien hable de opresión, dictadura y la verdad, no tiene idea de lo que eso fue. Entonces, yo que soy 3 años menor nomás que la Javiera, tengo 47 años, yo me socialicé, o sea, viví toda mi infancia en dictadura, mis primeros años de universidad eran de un país que recién nacía la democracia, por lo tanto yo sé de esas tensiones, sé de cuando tú no puedes decir algo que no te parece. O sea, yo estudié en la USACH en los 90. O sea, hacer concertación era hacer una cosa ya, pero amarilla. Entonces, si uno no es firme en lo que cree profundamente, no se acuesta en la noche tranquilo. Y yo tengo una hija, ¿cachai? Entonces, hablábamos eso de los hijos. Si yo le digo a mi hija cuál es el valor del diálogo, de respetar la diferencia, de tener argumentos, de en el fondo valorar a la persona en tanto persona y después analizar qué piensa, dónde viene, en qué cree o si no cree, no tendría ninguna moral para hacer eso si yo no tuviera la capacidad de llevar eso a los espacios de mi vida. Y si dentro de esos espacios de mi vida me tocó la política, bueno, será en la política donde yo trate de enarbolar esos valores. Entonces, yo me acuerdo cuando yo tenía 20, 22 años, nosotros íbamos a escuelas de formación política, al alero de Chile 21, donde iba el presidente Lagos, que en esa época era presidente, a darnos charlas de liderazgo político, de cómo se jugaba, de qué era lo importante, de qué nos estábamos jugando, a quién nos debíamos. Entonces, esta generación, que puede ser la que quedó en un interreino, que nunca estuvo en la primera línea completamente, fue una generación que tiene muy marcado eso y que además lamentablemente quizás no pudo matar al padre y no pudo acceder a conducir sus espacios políticos, pero no por eso tenemos que sentir que quienes nos antecedieron no cambiaron la cara de Chile. Yo sí lo creo. ¿Y tú no crees que fueron muy injustos en cómo trataron a Piñera y que de alguna manera lo caricaturizaron casi como un dictador? Sin duda. En medio del estallido, cuando él, junto a su ministro, entre ellos Gonzalo Blume, le hicieron todo lo posible para que el país no se fuera a la mierda y realmente el país siguiera siendo un país con instituciones democráticas. ¿No sientes que la izquierda ahí tiene un pecado histórico de cómo trataron a Piñera en ese minuto, incluyendo la acusación constitucional? Yo creo que estuvo aquí sentado Ricardo Lagos hijo, Weber, que
colega mío a quien tengo cierta cercanía, y le decía: Ricardo, no puedo creer que votaste a favor de la acusación constitucional de Piñera. Mira, yo creo que por lo mismo, mira, esto es algo que me enseñó mi papá. Me decía: uno en la vida que te van a pegar en lo que trabaje, digamos, siendo contador, chofer de micro, lo que sea, siempre va a haber alguien que, o vicisitude, en fin. Si uno no está bien anclado, eso es lo primero, estar bien anclado en lo que tú eres, en lo que piensas, en lo que sientes, etcétera, y después nunca pegar, pero sí tratar de tener los brazos lo suficientemente, digamos, dispuestos para evitar que te peguen a ti. Y yo creo que a lo mejor a muchos de ellos les pasó que sentían que estaban bien anclados, pero que no fueron capaces de levantar los brazos y le tuvieron mucho miedo a la funa. Que hablamos de los incentivos, de lo mediático, de lo que te digan, de... Entonces, yo me acuerdo en esa época haber ido a algunos programas de televisión y defender la obra de la Concertación, y que después muchos de esos próceres me escribían: ¡Oy, Natalia, te pasaste! Estuviste muy bien. Y yo decía: pero si era lo que había que hacer, o tú podrías en los espacios que te toca a ti, de comunicación, de política y todo, hacer lo mismo. Pero había un miedo a la funa desproporcionado a mi juicio. Es el mismo, Ricardo. Acuérdate que Ricardo Lagos planteó la posibilidad de cobrar impuestos, lo retiró. Y lo retiró su indicación al día siguiente porque le hicieron bullying en las redes sociales. Yo me acuerdo que fui el único senador que votó en contra de todo el retiro. Me acuerdo cuando argumenté mi voto en contra, estaban transmitiéndolo en todos los matinales en vivo y directo. Por eso te digo. Y el nivel de hostilidad que había era brutal. O sea, por eso yo admiro tanto a quien admiro por lo que hizo, y porque además somos amigos y lo quiero mucho, es lo que hizo Pepe Auta en ese tiempo. Totalmente. O sea, porque él recibió funa, llama de teléfono. Muy valiente. O sea, y lo mismo pasa ahora. Un poco. Él estaba anclado. Pepe estaba anclado. Dormía tranquilo. Y mi día está viviendo un muy buen momento, está muy tranquilo, siente que envejeció muy bien su postura. O sea, yo creo, por ejemplo... Versus otros que se dieron vueltas de carnero una y otra vez, estaban donde calienta el sol. Si la encuesta decían para allá, corrían para allá. Si la encuesta decían para acá, corrían para acá. O sea, y eso es flor de un día en la vida, ¿cachai? Entonces, por eso te decía que hoy día cuando uno ve todos estos seminarios de por qué perdimos, no, hay que volver a darle un sentido a la centroizquierda, yo digo, está bien. Probablemente yo traté de hacer una discusión en un momento inadecuado porque éramos gobierno y había que gobernar. O además lo hice de la peor manera porque dije una frase que era fatal. Ya, sí. Pero yo digo, nada de esto que hoy día se está conversando respecto de qué izquierda somos y para dónde vamos, es algo que a mí me parezca novedoso. A mí me parecía tan obvio que... Pero ese debate no se está dando, ¿no? O sea, yo te diría que la centroizquierda lo está dando de manera bien piola, o sea, en el sentido de que están habiendo seminarios porque perdimos, para dónde vamos. El otro día hubo uno súper interesante que hizo la fundación, ya no me acuerdo cuál, pero estaba la Carolina Toá, estaba Andrés Velasco, estaba la Yasna Proboste, estaba la Karina Delfino, y salieron cosas súper interesantes. Y yo creo que son esfuerzos que se están tratando de hacer y que ojalá no se apaguen en función de juntémonos todos en contra de un otro. Esto de la política de seamos amigos ahora, en contra de alguien, tampoco... El vacío está dejando un espacio muy fuerte para que, o sea, el vacío de liderazgo, para que eventualmente Boric vuelva a ser candidato, creo yo, en la izquierda. O sea, no se ve mucho peso político, se ven candidatos que pueden tener buenas encuestas, pero peso político... Yo siento que Boric, si quisiera, puede él construir un relato que incluso evolucione de lo que fue cuando era diputado, que yo encuentro que era su peor versión. Como presidente creo que no fue un gran presidente, pero enmendó el rumbo en varias cosas. La famosa vuelta carnera, para mí muchas fueron positivas. Y si él sigue en esa dirección de construir un relato que le debata de igual a igual a la derecha muchas de sus banderas, creo que puede ser muy bueno para Chile. ¿Qué mejor para Chile que tener liderazgos que sean competitivos en aquellas demandas ciudadanas que la ciudadanía quiere? Y no que le regala simplemente al PDG o a Parisi esa sintonía, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que por eso mismo, esto es como cuando uno hace pareja. Si finalmente la política, la vida es bastante más parecida a la realidad, en el sentido de que probablemente si uno está medio perdido de quién es uno, no le va a ir bien si se junta con un otro. Entonces, yo creo que todos estos ejercicios reflexivos de dónde vamos, digamos, de qué representa la centroizquierda hoy, en qué puede hacer alianza, en qué no, cuáles son sus líneas rojas.
cómo resuelve controversias con una alianza con el Frente Amplio y el PC, cosa que tampoco logramos cuando estuvimos en la alianza de gobierno. Teniendo claro eso, saber cuáles son los límites, en qué cosas vamos a estar juntos, en qué cosas no, etcétera, y qué país es el que nosotros sentimos que podemos legítimamente ofrecer, qué construcción de país, si lo encarna uno u otro liderazgo, probablemente ese no es el punto de fondo. El punto de fondo es cómo uno desde el anclaje de lo que hablábamos es capaz de construir mayorías. Y mayorías que den un sentido, que en un sentido político. ¿Por qué crees que perdió Carolina Toá con Jara? A ver, yo creo que esto lo he hablado harto con Pepe, que me decía que la gente va a votar cuando cree que su voto como que marca, como que es un voto útil. Claramente, a muy poco andar de los últimos 2 años del gobierno ya se tenía claro más o menos que íbamos a ser oposición. Y en ese sentido también votaron más bien los militantes y poco de la ciudadanía. La ciudadanía que probablemente estaba muy de acuerdo con nosotros en términos ideológicos, valóricos, etcétera, no vio en esta disputa un espacio para ir a dar su opinión, porque probablemente a lo mejor dio la batalla por perdida ya, o porque había un tema de descrédito a lo que se había hecho, rabia también, en fin. Yo tengo una visión un poco distinta. Yo creo que la razón por la cual perdió es que había un voto muy anti-establishment o anti-poder. También. Y Carolina Toá representaba al gobierno turno. Y Jara logró sacarse el gobierno turno. No era la gente no sentía que Jara era la candidata de Boric o que representaba al gobierno Boric. En el fondo ella se logró vender como más outsider. Y porque además, a pesar de haber sido ministra del gobierno. Pero... Y porque además Janet tiene una biografía legítima que hace sentido con las mayorías también. O sea, la biografía de Janet, desde donde viene, donde estudia, digamos, desde su forma de ser también, es una historia bastante más parecida a el 80% de los chilenos. Y eso también siento que hoy día está siendo valioso, porque también el voto anti-establishment es muy duro. Es muy duro. ¿Cuál fue el momento más duro de tu vida en política? ¿Cuándo lo pasaste peor? ¿Cuándo lloraste de repente en política? No he llorado nunca más. Te lo digo honestamente, he tenido mucha rabia. ¿Nunca he llorado por alguna razón política? No. He tenido mucha rabia, he tenido mucha desilusión, me he sorprendido, pero no, fíjate, no. ¿Y cuándo fue la vez que tuviste más rabia? Más rabia, porque sorprendido fue cuando no sacamos ningún consejero constitucional, cuando nos fuimos en la lista aparte del Frente Amplio del PC y que ahí nos apoyó mucho el expresidente Lago. Ahí tuve tristeza, desazón, en fin, pero el momento quizás más rabia fue cuando claramente sentí que no tenía el apoyo para ir a la reelección como presidente del partido, y el apoyo era en el fondo porque había incomodado mucho al gobierno. Nunca me sentí tan importante como para incomodar tanto, y porque sentí que habíamos hecho un trabajo genuino consultando a la militancia sobre todas las cosas. Yo no me despertaba diciendo, ya, hoy día voy a hablar de esto porque se me ocurrió, digamos. Habíamos hecho un esfuerzo de hacer muchas comisiones políticas, trabajar con los presidentes regionales. Por lo tanto, ese fue un momento de desazón. ¿Tuviste algún momento en que te sentiste traicionada por algunos? Más allá de que no quieras dar nombre. ¿Viviste traiciones? No sé si traición es la palabra, porque nunca hubo falsas promesas. Y uno para sentirse traicionado tiene que haber falsas promesas. Sino que yo sentía que... No, me refiero a cuchillazos por la espalda. Ah, bueno. Yo creo que la política es valioso tanto saber cuando tú vas a contar con el apoyo de otros como cuando no. O sea, creo que el ir de frente en la vida es algo que a mí me ha funcionado bien en todos los espacios de mi vida. Como yo hago clase, como profesora, como no sé, subsecretaria, como militante. Y creo que hay cosas que a mí me cuesta mucho, que es, pero no leíste las señales. Yo soy más pragmática, soy más, en el fondo, de
declarar algo, eso de andar como tener que leer estas cosas medias alambicadas me cuesta. Entonces, quizás ese don no lo he tenido y esperaba más frontalidad a la hora de discutir algunas cosas. Bueno, te quiero agradecer, Natalia, por acompañarme acá en Felipe Podcast y les quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos en este nuevo capítulo de Felipe Podcast y nos vemos el próximo domingo, aquí mismo. Saludos a todos.